Había un pequeño pueblo aislado, donde las carreteras desaparecían en interminables campos y los relojes parecían avanzar lentamente. En este lugar había una antigua mansión que había sido vacía durante décadas, su estructura marchita por el paso del tiempo, sus ventanas selladas por el polvo y la oscuridad. Sin embargo, los aldeanos evitaban acercarse, pues sabían de las leyendas que rondaban sobre ella. Decían que, cada vez que alguien se atrevía a entrar, algo inexplicable sucedía, algo que no podían ni describir. Mara, una joven periodista en busca de historias misteriosas, decidió viajar al pueblo para investigar. Había escuchado sobre los rumores de la mansión, pero siempre pensó que todo era una superstición, una historia inventada para asustar a los niños. Sin embargo, cuando llegó al pueblo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El ambiente era tenso y la gente evitaba mirarla, como si temieran que su sola presencia trajera algo oscuro consigo. Después de hablar con varios aldeanos, Mara se enteró de que la mansión había pertenecido a una familia adinerada, los Vázquez, quienes desaparecieron sin dejar rastro una noche de tormenta. Desde entonces, la mansión había estado vacía, y nadie se había atrevido a acercarse, pues algunos aseguraban que la familia aún rondaba por la casa, atrapada en su propio reflejo. Intrigada, Mara decidió pasar la noche en la mansión, buscando respuestas. Con una linterna en mano y su cámara lista, cruzó el umbral de la vieja mansión. La puerta crujió al cerrarse tras ella, y el aire estaba viciado, como si no hubiera sido respirado en años. La casa estaba en total oscuridad, y el silencio era absoluto. Al avanzar por el pasillo, notó que las paredes estaban cubiertas de espejos. Mientras Mara avanzaba, observó que en algunos de los espejos no solo se veía su reflejo. En uno, vio una figura borrosa al fondo del pasillo. En otro, la puerta detrás de ella se cerraba lentamente, aunque sabía que no había nadie más allí. El frío la envolvía mientras recorría las habitaciones, y las sombras en los espejos parecían moverse por su cuenta. Finalmente, llegó al salón principal, donde un gran espejo adornaba una pared antigua. A medida que se acercaba, la sensación de inquietud se intensificaba y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al mirarse en el espejo, Mara vio algo extraño. Su reflejo no era el suyo. En lugar de su rostro tranquilo, la imagen mostraba un rostro distorsionado, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito mudo. Pero lo más inquietante era que su reflejo parecía moverse por su cuenta. Mientras Mara se quedaba paralizada frente al espejo, la figura en el reflejo levantó una mano, señalando hacia ella. Un susurro bajo comenzó a llenar la habitación, una voz susurrante que no provenía de ningún lugar en particular. Mara no pudo evitar girarse, pero no había nadie allí. El reflejo en el espejo comenzó a cambiar aún más, mostrándole a Mara escenas aterradoras. Las figuras de los Vázquez, con sus rostros pálidos y ojos vacíos, caminando por la mansión, atrapados en un ciclo eterno. De repente, una fuerza invisible la empujó hacia el espejo. Sin poder reaccionar, Mara sintió como si su cuerpo fuera absorbido por el cristal. En un parpadeo, todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en la mansión. En lugar de eso, se encontraba en un lugar sombrío, lleno de los ecos de sus propios gritos. Miró alrededor y vio una figura acercándose. Era ella misma, pero no era su reflejo. Era una versión distorsionada de sí misma, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. La figura la miró fijamente, y las palabras que dijo la helaron hasta los huesos. «Has cruzado al otro lado, ahora eres parte de nuestro reflejo, y no hay escape». El tiempo comenzó a desmoronarse, y la realidad se distorsionó. Mara trató de gritar, pero su voz se perdió en un susurro, y las sombras la rodearon, atrapándola en un ciclo del que no podría escapar. Los espejos, que antes reflejaban su imagen, ahora la observaban como una prisión sin fin. Los aldeanos, al día siguiente, encontraron la mansión aún más sombría que nunca, pero de Mara, la joven periodista, no hubo rastro alguno. Solo quedaban los viejos espejos, llenos de imágenes borrosas, que ahora reflejaban algo diferente. Una joven atrapada en su propio reflejo, condenada a vagar en el olvido, una advertencia para quienes se atrevieran a desafiar la oscuridad de la casa. Y, como siempre, los ecos de la mansión seguían susurrando, esperando al siguiente curioso que decidiera mirar demasiado profundo en los espejos del olvido.
El tiempo pasó desde que Mara desapareció en la mansión. Nadie en el pueblo se atrevió a hablar de ella, como si su presencia hubiera sido borrada de la memoria colectiva. Sin embargo, la mansión seguía en pie, desmoronándose lentamente bajo el peso de los años, pero su maldición permanecía intacta. Los aldeanos, aunque temerosos, hablaban en susurros sobre los extraños sucesos que ocurrían alrededor de la casa. Algunos decían que sentían una presión extraña en el aire, como si alguien estuviera observándolos constantemente. Otros aseguraban que, en las noches más oscuras, podían escuchar risas suaves o murmullos provenientes del interior. En la ciudad, un joven llamado Luis, un antiguo amigo de Mara, había escuchado rumores sobre su desaparición. Aunque nadie quería hablar del tema, Luis estaba convencido de que su amiga había sido víctima de algo más que una simple desaparición. Después de meses de insistir, logró obtener una pista. Un viejo diario que perteneció a Mara, encontrado en una de las casas del pueblo. El reflejo no solo refleja lo que ves, sino lo que eres. Y lo que eres a veces no puede salir. Estas palabras atormentaron a Luis durante semanas. Decidió que debía regresar al pueblo y encontrar la mansión para hacer justicia por su amiga. Aunque sabía que la mansión estaba maldita, su desesperación por saber la verdad lo impulsó a seguir adelante. Tomó su mochila, su cámara y se dirigió hacia el pueblo con la firme determinación de entrar en la mansión y descubrir lo que había sucedido. Cuando llegó, el pueblo estaba igual de silencioso y sombrío. Nadie lo recibió, nadie parecía interesado en hablar. Luis caminó por las calles empedradas, buscando pistas, hasta que encontró la vieja casa del alcalde, un hombre mayor que aún recordaba a Mara. Al principio, se mostró renuente a hablar, pero al final, tras un largo silencio, el anciano le contó la verdad detrás de la mansión. «Los Vázquez», dijo con voz temblorosa, «eran una familia extraña, obsesionada con lo que no podían ver, lo que no podían tocar. Los espejos no solo mostraban reflejos. Eran portales, puertas a algo más oscuro, algo que no debería existir. La familia desapareció, pero lo que dejaron atrás nunca se fue». Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió que debía entrar en la mansión sin más demora. Los ecos de los espejos. Una maldición eterna.